Bienvenidos una vez más a esta oportunidad para predicar y para escuchar la palabra de Dios. Vamos a tomar entonces este momento para orar, ponernos en manos de nuestro Señor y Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor Dios, que venga a nosotros tu reino a través de tu santa palabra, Señor. Que venga a nosotros tu reino, Señor, y que podamos despertar a aquello que nos quieres enseñar y a lo que nos has prometido en tu santo evangelio. Gracias, oh Señor y Dios, por tu misericordia. Gracias, Señor y Padre, que en este día se haga tu voluntad, de la misma manera en que se ha hecho en el cielo, que se haga en la tierra, Señor. En esta mañana, Señor, me pongo junto con mis hermanos y amigos delante de ti para pedirte, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea tu palabra glorificada y que sea tu nombre exaltado, Dios. Que tu Espíritu Santo nos abra las mentes, Señor, para que podamos ver tu palabra, Dios, para que podamos entenderla, Señor, y seamos convertidos y salvos, Señor. Seamos sanados, Señor, seamos liberados, Dios. Y que, Señor, sea Cristo, a través de nuestras ideas, a través de nuestros pensamientos, el que nos hable. Que no sean nuestros propios pensamientos, que sea Cristo hablándonos hoy. Padre, tú tienes el control de todo, oh Dios, y por eso confiamos en ti. Señor, líbranos del mal, Señor, y guárdanos, Señor, de cualquier situación que nos pueda afectar, para que podamos, Señor y Dios, poder prestar atención a tu santa palabra y que nuestros corazones sean edificados conforme a tu santa voluntad. Padre, te lo pedimos todo en el nombre nuevamente de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Quiero aprovechar la oportunidad en primera instancia para agradecer a Dios, nuestro Señor, quien nos ha concedido desde la eternidad la oportunidad de estar frente a ustedes para exponerles la palabra de Dios. De igual manera, quiero darle las gracias al pastor, el hermano Benjamín Duarte, quien nos ofreció la oportunidad para poder compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios. Y manos a la obra. Abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 14 al 15. Génesis 3, versículos del 14 al 15. Mientras lo buscamos, vamos a recordar sobre todo a los que por primera vez nos están escuchando, que esta es una serie que venimos predicando desde hace un tiempo para los hermanos de la iglesia Betel. Es una serie que considera los primeros 6 capítulos de Génesis. Y esta es la tercera oportunidad que lo hacemos por este medio de Instagram. Por eso es mi recomendación que si en algún momento deseas saber más, puede buscar este y otros videos en la cuenta de YouTube de la Iglesia Bautista Betel. Ahí están todas las prédicas que han expuesto nuestro pastor, otros hermanos, su servidor, y pueden consultarlas cuantas veces quieran. Repetimos entonces Génesis 3, versículos del 14 al 15. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la palabra de Dios. Y Génesis 3, del 14 al 15, forma parte de todo este discurso que podemos encontrar desde el 14 al 19, que contiene
la maldición de Dios por causa del pecado del hombre. Y esto es importante porque nosotros hemos venido describiendo en toda esta serie que está abarcando el capítulo 13 en este momento, que el pecado no va a quedar impune delante de Dios. Y aquí tenemos la prueba. Pero hay algo interesante, porque estos versículos que estamos leyendo en este momento no parecen una condenación. Realmente es una luz de esperanza en medio de la noche de muerte que se levanta sobre la humanidad en este momento. Y Dios nos presenta esta esperanza a través de la promesa que les dio a Adán y a Eva. Y esa misma esperanza debemos tener claro que nos ha llegado hoy a nosotros a través de la persona y el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hoy es necesario demostrar la verdadera naturaleza del Evangelio para dos propósitos: para el consuelo del pueblo de Dios y para la salvación de todas las ovejas perdidas del rebaño de Cristo. Esto debido a que nos encontramos en medio de mucha confusión. Hay mucha confusión y esa confusión se debe, entre otras cosas, a falsas doctrinas maquilladas con verdades bíblicas a medias, las cuales se han hecho bastante populares a través de los medios como redes sociales. Por eso, el título de este mensaje es La esperanza que se encuentra en el Evangelio. Y a fin de demostrar esta auténtica esperanza presentada por Dios a través de su palabra, se considerará el contenido de estos dos versículos, Génesis 3 del 14 al 15. Y como ha sido nuestra costumbre, primero veremos qué nos dice Dios a través de estos versículos. Segundo, nosotros vamos a ver qué nos quiere enseñar Dios a través de estos versículos. Y finalmente, propondremos algunas aplicaciones derivadas del mensaje de Dios para nuestras vidas hoy. Comencemos entonces nuestro comentario. Y aquí en estos dos versículos hay dos ideas que podemos encontrar. Primero, la maldición y humillación perpetua de la serpiente. Y la segunda idea es la promesa de victoria sobre la serpiente, lo cual puede comprenderse como la primera presentación del Evangelio de Cristo en toda la Biblia y humildemente considero que en toda la historia. Vamos a ver entonces la primera parte. Génesis 3:14 dice otra vez: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Y qué significa esto? Esto, para poder comprenderlo, debemos ver que es la maldición contra el ángel caído. No es contra la serpiente en sí misma. Recuerden que el diablo se había apoderado de la serpiente y estaba engañando a Adán y a Eva. Los estaba engañando en ese momento. Así que no era una maldición contra la serpiente, pues la maldición alcanzó a la serpiente, pero a quien realmente Dios estaba maldiciendo era al ángel caído, al diablo, a Satanás. Pero, ¿qué representa esto? Esto es el anuncio de la humillación y castigo perpetuo del diablo. ¿Por qué? Porque en la Biblia la expresión comer polvo, que es lo que dice aquí, polvo comerás todos los días de tu vida, si leemos el 14, ahí está, se entiende como la humillación del enemigo, es la humillación del enemigo. Podemos buscar, bueno, yo lo puedo buscar para ustedes, para los que están anotando, Miqueas 7:17. Repito, para los que están anotando y para todos los que quieran buscar conmigo, Miqueas 7:17 nos muestra el ejemplo
de que Dios, o de que en la Biblia, perdón, comer polvo es una expresión que significa humillación. Miqueas 7:17 dice así: lamerás el polvo como culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Entonces aquí vemos claramente que la Biblia nos enseña que comer polvo es una señal de humillación y de derrota. Y la idea que se nos viene a la mente en este momento es que es un vencedor que pone el pie sobre la cabeza de su enemigo y lo hace morder el polvo, lo cual es señal de completa humillación. Entonces esa es la idea que debemos tener de Génesis 3:14. Ahora bien, esta maldición no vino porque sí. No fue algo arbitrario, no fue porque sí. Hubo una razón. Y Génesis 3:14, ¿qué dice? Génesis 3:14 dice: por cuanto hiciste esto. ¿A qué se refería Dios? Si nosotros leemos o consideramos lo anterior, el diablo en su envidia y en su maldad había puesto tropiezo al hombre para que el hombre, es decir, el ser humano, también se rebelara contra Dios. Para los que están anotando, y recordemos, eso lo vimos anteriormente en Génesis 3:1. Esto fue un acto plenamente intencional de su parte y en consecuencia Dios tenía que castigar su pecado. Ahora, en este punto tal vez alguien se pregunte, pero si Dios sabía que eso podía pasar, ¿por qué no lo evitó? ¿Acaso Dios no es tan poderoso como para evitar el pecado y el mal? Eso es una de las preguntas clásicas para cuestionar a Dios. Y la respuesta es sí. Dios pudo haber evitado todo eso y tiene el poder actualmente para hacerlo. Sin embargo, existe un propósito moral por el cual Dios permite estas cosas. Y dicho propósito, la Biblia nos enseña, consiste en que Dios quiere mostrar su gloria en la salvación del hombre. Ese es el propósito de Dios. Dios es omnipotente, sí. Dios puede evitar el mal, sí. Dios puede evitar el sufrimiento, sí. Dios puede evitar el pecado, sí. ¿Pero por qué no lo hace? Porque Dios tiene un propósito. Recuérdese que hablamos anteriormente de que Dios está por encima de todo y Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Si nosotros tuviéramos una montaña enfrente, ¿qué vamos a ver? La montaña. No vamos a ver lo que está detrás de la montaña. Dios está por encima de la montaña y Él sí ve lo que hay detrás de la montaña. Entonces, Dios permite las cosas por una razón. ¿Y cuál es esa razón? Dios ya sabía, no erremos en esto, hermanos y amigos, Dios ya sabía que sus criaturas racionales, racionales, en su libre albedrío se llenarían de vanagloria y pecarían. Olvidarían que solo Dios es digno de recibir la gloria y la majestad. Eso lo aprendimos cuando hablábamos en Génesis 1 al respecto. Aprendimos que Dios es el ser supremo, que está por encima de todo lo creado. Y por eso toda la creación habla de la gloria de Dios. Eso lo podemos encontrar en, por ejemplo, Salmo 19:1 y Apocalipsis 5:13 para los que están anotando. Pero toda la creación habla de la gloria de Dios. Como decía el teólogo Herman Bambich, la creación es un discurso de Dios a la humanidad. La creación en su totalidad es elocuente. El pecado es la única disonancia, es decir, el único ruido en su canto. En otras palabras, hermanos y amigos, solo Dios es el único que merece toda la gloria, la honra y la alabanza, porque sin Él, nada de lo que existe actualmente existiría.
Y es por ello que Dios lo permitió todo. ¿Para qué? Para que nadie pudiera jactarse o vanagloriarse delante de su presencia. Vayámonos un momentito a Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 27 al 29. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 27 al 29. Dice así la palabra de Dios: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Con qué propósito? Lo tenemos en el 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso Dios lo permitió todo, para que ninguno de nosotros diga: yo soy el mejor, porque no lo merecemos, hermanos y amigos. Entonces, si nadie puede vanagloriarse delante de Dios, y si nadie tiene la autoridad para hacer que el enemigo de Dios muerda el polvo, entonces, ¿cómo Dios ejecuta su sentencia? La respuesta se encuentra en Génesis 3:15. Vamos a leerlo un momentito. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón aproximadamente. Entonces Génesis 3:15 nos revela por primera vez en la Biblia el mensaje del Evangelio. Pero ¿qué significan estas palabras? ¿Qué significa esto de que va a haber enemistad entre la mujer y la serpiente? En realidad no se trata, hermanos y amigos, de que Eva va y sus hijos iban a agarrar sus machetes e iban a matar a las serpientes del mundo. De eso no se trata. En realidad se trata de que se levantaría un descendiente de la mujer, un varón literalmente, que mataría a la serpiente para cobrar justicia por lo que ésta le había hecho a la humanidad. Esa es la promesa que tenemos aquí. Y esto lo sabemos con mucha seguridad, porque la palabra hebrea, que en nuestras Biblias, que la mayoría creo que tenemos Reina Valera, se traduce como descendencia, en el hebreo es masculina, por lo que una traducción también puede ser así: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Pero miren lo que dice: él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Repito, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Entonces aquí sabemos que es un hombre, literalmente un varón. Aunque la serpiente lograría herir a este hombre, nada impediría que él le aplastara la cabeza completamente. ¿Por qué? Porque recordemos que a las serpientes solamente se les puede matar por la cabeza. Si alguno de nosotros agarra la serpiente por el medio o por la cola, la serpiente puede voltearse y nos puede morder y listo para nosotros. Eso fue todo. Morimos por causa del veneno. A las serpientes se les mata hiriéndolas en la cabeza. Entonces, esta era la sentencia final de Dios sobre la serpiente, es decir, sobre el diablo, el cual sería derrotado completamente por aquel descendiente de la mujer. Y esta, hermanos y amigos, es la primera promesa de un Salvador que Dios le reveló a la humanidad. Y sin lugar a dudas, es la primera mención del Evangelio de Cristo en toda la Biblia. Como se podrá ver más adelante, si Dios nos permite continuar con la serie, Adán y Eva creían en este Evangelio, pero ellos fallaron al pensar que Caín sería ese descendiente prometido. Eso lo encontramos en Génesis 4:1, cuando dice: conoció Adán a su mujer Eva, es decir, tuvieron relaciones maritales, porque eran esposos, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová,
he adquirido varón. Entonces aquí se nos demuestra que ellos creían en esta promesa, en este evangelio, pero fallaron en pensar que Caín iba a ser ese descendiente. No era Caín. Creo que la mayoría de nosotros sabemos la historia, y si Dios no lo permite, vamos a continuar entonces más adelante con Génesis 4, en otra oportunidad, Dios mediante. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar Dios? Ya vimos qué nos dice Dios aquí, pero ¿qué nos quiere enseñar Dios ahora con esto? Dios nos quiso mostrar una verdad de repercusiones eternas, y por lo tanto necesitamos hacer un alto aquí para analizar. ¿Por qué? Porque el problema es que hoy con mucho respeto tengo que decirlo, hoy solemos escuchar mensajes que dicen ser el evangelio o que son evangélicos, pero no hablan en lo absoluto de las grandes verdades que Dios nos está presentando en Génesis 3 del 14 al 15. Y por esa razón, en honor a Dios y a Cristo y en pro de la verdad, es necesario que pensemos que no es el evangelio primero, para luego entonces ver qué es lo que Cristo nos enseña en el evangelio. Y por un lado, el evangelio no es una promesa de satisfacción material, terrenal, ni crecimiento o realización personal. Observamos que Dios, que en mi humilde opinión es el primer evangelista de la historia, habla de la victoria final y definitiva del descendiente de la mujer sobre la serpiente. En ningún momento, amigos y hermanos, Dios nos habla de éxito ni realización personal. No lo encontramos aquí en Génesis 3 del 14 al 15. Recordemos que Adán y Eva, hermanos y amigos, lo tenían todo. Ellos lo tenían todo. Lo encontramos en Génesis 1, capítulos 1 y 2. Pero lo perdieron todo por desobedecer a Dios. Eso lo vamos a considerar en Génesis 3:24, Dios mediante. Ellos lo tenían todo y lo perdieron todo. Entonces, ¿qué nos enseña Cristo acerca del evangelio? Podemos pensar en dos ejemplos. La mujer samaritana, por ejemplo. Una historia que todos conocemos. ¿Qué fue a buscar la mujer samaritana? Agua, ¿verdad? Ella tenía sed. Pero ¿qué resulta? Que la fuente de la vida la encontró a ella. No fue que ella encontró a la fuente. Nosotros no encontramos a Dios. A nosotros no se nos ha perdido Dios. Nosotros somos los que estamos perdidos. Dios nos encuentra a nosotros. Dios nos busca a nosotros y nos encuentra a nosotros. Asimismo le pasó a la mujer samaritana. Cristo la encontró a ella. Y resulta que cuando ella se dio cuenta, por gracia de Dios, ¿a quién tenía enfrente? ¿Qué hizo ella? Ella soltó el cántaro, se le olvidó la sed. ¿Y qué hizo? Ella fue a predicar a la ciudad de ella que había posiblemente encontrado el Salvador del mundo, porque ella no tenía una plena conciencia de ello. Esa historia la encontramos en Juan capítulo 4. Entonces preguntemos, ¿por qué la mujer dejó todo y fue a anunciar el evangelio a su ciudad? Y pensemos también, por ejemplo, en la alimentación de los 5,000, que ellos comieron el pan y los peces multiplicados. Pero Cristo dice, esa misma gente no fue a buscarlo por lo más importante. Vayámonos un momentito, porque esta historia tal vez sea un poco menos conocida, a Juan capítulo 6, versículos del 26 al 27. Juan 6, del 26 al 27 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¡Wow! Buscaban a Cristo solo porque se habían llenado los estómagos. Eso es lo que el Señor está diciendo. Trabajad, dice el Señor, no por la comida que perece, es decir, que muere, que se daña, que se corrompe por el tiempo, sino por la comida que a vida eterna, subraye vida eterna, permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre.
Entonces, cuando el Señor les expuso el Evangelio a través del ejemplo del pan, ¿qué pasó con estas personas? Si alguien se recuerda, las personas abandonaron a Cristo, se fueron. Vamos a ver, Juan capítulo 6 del 65 al 66 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando estas personas conocieron verdaderamente el Evangelio, se fueron para atrás, abandonaron a Cristo. Sin embargo, ¿qué hicieron Pedro y los discípulos, los apóstoles? Pedro y los apóstoles, ¿qué hicieron? Miren lo que dice. Dijo entonces Jesús a los 12, en el 67, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos se dieron cuenta que Cristo tenía el pan del cielo para la vida eterna. Entonces preguntémonos, ¿qué tenían en común la mujer samaritana y Pedro y los 11? Hermanos y amigos, ellos habían encontrado o habían visto algo mucho más valioso que la prosperidad económica y el éxito y realización mundanos. Ellos fueron capaces de entender que, sin importar las circunstancias, existe algo mucho mejor y más grande que todo eso. Hermanos y amigos, el reino de los cielos. Adán y Eva, con todo respeto, no estaban esperando montañas de dinero. Ellos no estaban esperando montañas de seguidores en Instagram. Ellos no estaban esperando montañas de títulos, de tierra. Ellos, Adán y Eva, estaban esperando al Salvador del mundo. Por otro lado, el Evangelio tampoco es un conjunto de reglas que nos dicen qué hacer y qué no hacer. Notemos que Dios en ningún momento nos habló de que no puedes hacer esto ni esto, pero esto y esto otro sí lo puedes hacer. En realidad, ¿qué expuso Dios? ¿Qué presentó Dios, hermanos y amigos? Aquí está en Génesis 3, del 14 al 15. Las acciones de aquel descendiente de la mujer traerían la justicia y la salvación a la humanidad. Las acciones de él serían las que traerían la justicia y la salvación. ¿Qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo, hermanos y amigos? Cristo nos enseña, lo hemos mencionado anteriormente, lo volvemos a mencionar, que el poder del pecado es tan grande que el ser humano es esclavo del pecado. Eso lo encontramos en Juan, capítulo 8, versículo 34. Juan 8, 34 nos dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En consecuencia, hermanos y amigos, un sistema de reglas es obsoleto frente al poder del pecado en el alma del hombre. Y esto es un golpe duro para todos los que posiblemente nos sintamos satisfechos de nuestra propia justicia. ¿Cómo nosotros lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Colosenses capítulo 2, versículos del 20 al 23 nos lo enseña. Bendita sea la palabra de Dios nuestro Señor, que es la verdad. Colosenses 2, del 20 al 23 dice, para los que están anotando, Colosenses 2, del 20 al 23. Miremos lo que dice, que el Espíritu Santo, Señor, nos abra la mente para poder comprender esto, que no sean nuestros prejuicios
que no sea nuestro sistema doctrinal de creencias, que sea la voz del Espíritu Santo a través de su palabra. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, es decir, en cuanto a las cosas normales del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, es decir, a reglas, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Muy familiar, ¿cierto? Y dice el 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas, ¿qué dice? Se destruyen con el uso. Es decir, se destruyen en la práctica real. ¿Por qué? Mire lo que dice la palabra. Porque tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermanos y amigos, los deseos pecaminosos en nuestras almas son como si construyéramos una presa para tratar de detener un río que va bajando montaña abajo. ¿Qué va a pasar con esa presa? Al final se revienta la presa. No aguanta la fuerza del río. La presa se rompe y el río sigue su camino. Así es, tratar de vivir una vida cristiana con base en reglas, eso es inútil frente al poder del pecado en nuestras mentes. Ahora bien, no es que sea malo seguir reglas, pero el practicarlas, no erremos en esto, no nos garantiza la victoria, debido a que nunca podremos ser lo suficientemente justos y perfectos para cumplir los estándares altísimos de la moral de Dios, dado que en nosotros hay que reconocer que persiste la raíz de pecado que heredamos de nuestro padre Adán. Sin embargo, el Evangelio es algo muchísimo mejor y más grande que un simple conjunto de reglas a cumplir. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos habla de un nuevo nacimiento, de una nueva naturaleza. Para poder vivir de manera agradable ante Dios, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos una nueva naturaleza en la que comience poco a poco, por el poder de Dios, a declinar el pecado. Entonces el Evangelio no es ni una promesa de realización personal, ni éxito, ni económico, ni nada de eso. Y número 2, el Evangelio no es un conjunto de reglas que me dicen sí, sí, no, no. ¿Qué es el Evangelio entonces? Ahorita mismo deberíamos entender que estamos en la misma posición que Adán y Eva. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Amigos y hermanos, el Evangelio es la esperanza de la victoria de Cristo sobre el pecado y la serpiente. Hay un poder mucho más grande que el pecado en nuestras vidas. Hay un poder mucho más grande que el diablo. Es el poder de Cristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el descendiente que se les prometió a Adán y a Eva. Él vino en carne, es decir, tomó nuestra naturaleza humana, pero sin pecado, porque Cristo vino de Dios. Eso lo podemos encontrar, entre otros versículos, en Juan 1:14. Nos dice, y aquel verbo, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Cristo vino de Dios, pero al mismo tiempo confesamos que a pesar de que Cristo se hizo como uno de nosotros, Cristo es Dios, Dios con mayúscula. Eso lo encontramos en Juan 1:1. En el principio era el verbo, es decir, la palabra, el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y qué significa que el verbo era Dios? Significa que comparte la misma naturaleza del Padre Dios. En conclusión, Cristo es Dios con mayúscula, y por eso Él recibe el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Cristo, como Dios y Salvador, es el que ejecutará sentencia final y perpetua sobre todos los enemigos
de Dios, como lo dice el Salmo 68, 21. El Salmo 68, 21 nos dice lo siguiente. Salmo 68, 21. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos. Herirá la cabeza. Génesis 3, 15, ¿cierto? Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. Es Cristo Jesús, Dios, el Hijo de Dios, el que ejecutará sentencia final y perpetua sobre todos los enemigos de Dios. Y aquí hay que reconocer algo. Adán y Eva, recordemos que estaban condenados a muerte por causa de su pecado. Eso lo vimos anteriormente, lo hemos repasado, pero está en Génesis capítulo 2, del versículo del 16 al 17. Pero Dios, como aprendimos en nuestra lección anterior, tuvo misericordia y les ofreció un camino para salvarse de la condena. Amigos y hermanos, así como ellos, nosotros también estamos en la misma situación. ¿Por qué? Estamos condenados a muerte por causa de nuestros pecados. El pecado que vive en nosotros nos hace automáticamente enemigos de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Esto no es mentira, esto lo dice la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice todos, amigos y hermanos, es todos sin excepción. Y si aún alguno de nosotros no puede o no quiere aceptar ese hecho, pues presentemos nuestros pensamientos. Transmitámoslos un día en una pantalla para todo el mundo. Todos los pensamientos que nosotros tengamos en un solo día. Todos, absolutamente todo lo que pase por nuestra cabeza. Reconozcamos que si eso es así, el mundo, las otras personas, nuestra familia, nuestros amigos, se darían cuenta que nosotros no somos tan buena gente, ni tan buenas personas como aparentamos. Por eso no hay nadie bueno ni justo delante de Dios. Y Cristo es la única esperanza que nosotros tenemos. Es lo que nos menciona Génesis 3:15. En ese sentido, entonces, nos enseña la Biblia que Cristo derrotó a la serpiente y la derrotó para siempre. Hermanos y amigos, la Biblia nos enseña el Evangelio, que Cristo cobrará venganza definitiva sobre la serpiente antigua, arrojándola al infierno bajo el ardor de su ira y de la ira de Dios. Apocalipsis 20:10 nos lo enseña. Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, esto es lo que nos enseña Dios. Esta es la verdadera naturaleza del Evangelio. Pasemos ahora a la aplicación. ¿Qué significa para nosotros esto hoy? Hermanos y amigos, la Biblia claramente nos enseña que Dios juzgará a justos e injustos, a buenos y a malos. Y los justos irán a la vida eterna, pero los malos irán al castigo eterno del infierno. Eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Entonces la pregunta que nosotros nos debemos hacer con base en Génesis 3, 14 al 15 es: ¿a cuál descendencia nosotros pertenecemos, hermanos y amigos? Aquí habla de un enfrentamiento. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Y la Biblia nos declara que la descendencia de la mujer son todos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Para los que están anotando, eso se encuentra en Apocalipsis 12:17. ¿A cuál descendencia nosotros pertenecemos? La Biblia también es clara y con mucho respeto y honestidad debemos entender esto. El que practica el pecado es del diablo, pero por el contrario, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Eso está en Primera de Juan,
y lo voy a leer para la gloria de Dios, porque solamente la palabra de Dios y la accionar del Espíritu Santo nos puede convencer. Primera de Juan 3, 8 al 9 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel, en cambio, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿A cuál descendencia nosotros pertenecemos, hermanos y amigos? Aquí hay muchas cosas que nosotros podemos decir, pero el tiempo se nos está yendo. Y yo quiero finalizar con la promesa definitiva de recompensa del Evangelio. Y dice así la palabra de Dios: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Cuál es la circunstancia que usted está pasando ahorita mismo, que yo estoy pasando? Hambre, soledad, escasez, enfermedad. Hermanos y amigos, cuando Cristo venga, eso se va a acabar. Cuando Cristo venga, todas nuestras lágrimas Dios las va a secar. Hoy sufrimos, pero mañana seremos consolados perpetuamente a la luz eterna de la presencia y de la gloria de nuestro Dios. Pero esta promesa es lo que dice allí: para el que venciere. No para cualquiera, es para que el que venciere. Recordemos, hermanos y amigos, fe y obediencia. Obediencia y fe tienen que ir juntas. Algunos dicen que la fe y ya, no. Obediencia y fe. Otros dicen que la obediencia y ya, no. Obediencia y fe. Fe y obediencia juntas, las dos. No podemos hacer que yo digo que yo soy cristiano, pero no obedezco, no demuestro que soy de Cristo. Entonces, hermanos y amigos, solamente Cristo es la salvación. El Evangelio de Cristo es Cristo mismo. No es una promesa de bienestar, no es una promesa de cosas pequeñas. Las cosas terrenales no se comparan con la gloria de Dios. ¿Para qué entonces vamos a enfocarnos en eso? Como lo hacemos actualmente, como si de eso dependiera nuestra vida. Nuestra vida realmente depende de Cristo. Amigos y hermanos, solamente Cristo salva. Esto no tiene nada que ver con ser un buen cristiano, ni con ser un buen ciudadano, que no está mal. Nosotros podemos ir a la iglesia y hacer muchas cosas, pero si no vivimos la vida de Cristo, entonces somos nada. Solo Cristo salva, hermanos y amigos. ¿Es esto lo que entendemos del Evangelio? ¿Es así como vemos a Cristo realmente? Quiera Dios, en su misericordia, que este humilde mensaje sirva para comprender de manera un poco más clara el verdadero mensaje del Evangelio, que Cristo es el Salvador del mundo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, perdónanos, Señor, por nuestra incapacidad para predicar tu palabra adecuadamente. Perdónanos, Dios, porque a veces ponemos prioridad en otras cosas y no en lo tuyo, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestras mentes, que haga caer el velo de los que aún no creen en Dios y puedan creer en Cristo Jesús para salvación. Y los que hemos creído, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza, oh Señor, para creer más. Como decía el Padre, Señor, creemos, Señor, pero ayúdanos a creer más. Oh Señor y Dios,
que Cristo sea una realidad verdadera en la vida de los hermanos y de los amigos, Señor, que nos acompañan en este día. Y que tu palabra, Señor, sea como esa semilla del reino que brote para que nuestro corazón sea buena tierra y dé fruto al 30, al 60 y al 100%. Te damos gracias, oh Señor y Dios, y todo lo dejamos en tus manos, porque tú eres Dios y nosotros estamos en tus manos, Dios. Te damos gracias, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, si ustedes tienen alguna pregunta, con mucho gusto pueden contactar por las redes de la iglesia. Estamos a la orden. Cualquier consulta, si desea profundizar más, estamos a su disposición. Si quiere tener un mejor entendimiento, recuerde que esto es una serie que venimos dando y puede encontrar esta serie y otros mensajes del pastor Benjamín, de otros hermanos en nuestro canal de YouTube. Que Dios los bendiga y que el Señor esté con ustedes. Nos vemos.